Hoy vamos a dejar de lado un poco esta lógica atemporal que tenemos en Brainstorming para meternos un poquito en la actualidad y hacer un análisis de esta implosión catastrófica, como bien nos aclaraba Hernando. Esta medio tragedia de dimensión planetaria en términos de difusión del evento, ¿no? Del hundimiento del Ocean Gate, que ahí estoy viendo que además se llamaba Titán, y bueno, tiene una referencia clara y comercial al Titanic. Así que bueno, bienvenido nuevamente. Hacía rato que no venías. Muchas Nos gracias. debías esta visita, ahora encontramos la excusa justa. Pequeñísima aclaración antes de entrar al tema. Hernando es un completo experto en submarinismo, es lo que ha estudiado la última década. Así que es medio como un lujo que vengas a hacer un análisis desde una perspectiva más cultural, ¿no? De lo que ocurrió. Sí, hay varios factores, entre ellos el factor humano es ineludible, el factor técnico. Como bien decías, estamos frente a un evento mayor con 5 fatalidades, digamos. Es un tema, es un caso bastante sensible y es un tema bastante serio porque involucra la actividad naval. Es decir, hombres haciendo cosas sobre el mar, y eso implica una cantidad de riesgos descomunales, o sea, está directamente vinculado con este caso particular, con la vida en inmersión, es decir, con la presencia de un submarino, de una máquina a 100 o más metros de profundidad. Y bueno, eso trae una serie de riesgos inherentes que está vinculado, como decía, con aspectos técnicos, que sería bueno como conversar un poco, y aspectos humanos, por supuesto, culturales. ¿Cómo ordenás un análisis de esta naturaleza? Sí, no, me quedé pensando, ayer creo que habías hecho esta distinción entre el submarino y esta máquina. ¿Es un submarino? Es un sumergible. ¿Es un submarino? Esa distinción habías hecho. ¿Es un sumergible? Sí. ¿Y cuáles serían como las diferencias entre las dos cosas? Sí, bueno, en primer lugar habría que decir que un submarino es un arma de guerra, ¿no? Un submarino es un arma de guerra que le pertenece al Estado, que está diseñado para ganar batallas, negándole el mar a los enemigos a partir de efectos disuasorios, ¿no? Digamos. Eso requiere un alto entrenamiento, una serie de, como decía, riesgos de navegación que son gestionados. Y un submarino es básicamente la victoria del hombre, victoria absolutamente parcial y mínima, del hombre frente al mar, que duró unos 20 o 23 siglos, que consiste en 2 cosas principalmente: tener independencia de la superficie en inmersión y tener autonomía en inmersión. Esos son los 2 grandes logros de un submarino, y eso le permite hacer expediciones largas, dependiendo si es un submarino convencional, diésel eléctrico, que puede tener 60 días de autonomía, o si es un submarino nuclear que es una independencia ilimitada, solamente limitada por los hombres, por la vida humana. ¿Todo submarino es un arma de guerra? En general sí. Hay submarinos muy chicos que son tripulados, que tienen tripulantes y que son de exploración, pero son muy pocos. En general los submarinos son pensados como armas de guerra. Luego están los sumergibles, que su gran diferencia, el sumergible es como un hijo chiquitito de un submarino, que no tiene esta autonomía ni esa independencia, que siempre requiere un buque nodriza que lo lleve hasta alta mar, que lo acompañe a inmersión y lo lleve a los 18 metros, que es el plano profundo, donde puede hacer su exploración con un tiempo muy acotado. Son expediciones cortas de alrededor de 100 horas, 90 horas. No quiero como desordenarte el análisis que hiciste. ¿Cómo pensaste para explicar como algunos fenómenos culturales y de gestión de riesgos alrededor de este caso, que está tan en la prensa, digamos, ¿no? Por lo sensible que fue? Sí, a ver, en primer lugar está como esta diferenciación técnica de sumergible, submarino, que bien señalaba Luchito, y luego está una diferenciación cultural en ambos tipos de buques. Y hago esta diferenciación porque eso genera una serie genera una forma distinta de hacer las cosas a bordo, ¿sí? En primer lugar, el submarino está integrado por hombres que tienen una vocación por navegar en inmersión, y esa vocación está moldeada por un entrenamiento.
en un sumergible, como el Titán en particular, el impulso es sobre todo de exploración, de aventura y de curiosidad. Con lo cual son formas muy distintas de trabajar. Un submarino es una organización de alta confiabilidad. Los submarinistas le llaman a esto espíritu de buque, que es que tienen plena conciencia de que una vez se cierra la escotilla de embarque, todos corren la misma suerte. Entonces hay una hiperespecialización de todos en su tarea y además una especialización relativa en otras tareas, por si a alguien le pasa algo que el de al lado pueda reemplazarlo. Entonces ahí, bueno, ahí tenés una forma de trabajo en equipo que es distinta a la de un sumergible como el Titán, donde había un timonel, un asistente y 3 turistas. Entonces, claro, es otra básicamente cosa. estamos comparando como son y las decisiones que se toman, ¿no? Entornos incomparables. En uno tenés una cultura construida, alimentada y gestionada, y en el otro tenés... Hay alguna suerte de cultura de empresarial, si se quiere, o de seguridad de los dueños del sumergible, pero bueno, también incorporás como otros elementos que también tienen forma humana, pero que son totalmente ajenos a la vida cultural Sí. de la empresa, digamos, de la organización en ese caso. Sí, completamente. Por ejemplo, a propósito de esto comercial, ha salido mucho a la luz un reparo que tenía el CEO de la compañía, de OceanGate, sobre la certificación, ¿no? Entonces, él hablaba, él decía que era un modelo experimental y que los requisitos de la industria naval impedían la innovación. Entonces, él decidió no certificarlo. Y... al menos sobre el papel, y bueno, visto con el diario El Lunes lo que ha pasado en este caso, es un error catastrófico, porque, a ver, las sociedades de clasificación se llaman sociedades de clasificación, la más antigua se llama Lloyd's, es británica, que te dicta las normas de diseño y de operación y de fabricación de todo lo que pongas en el mar, incluidos los submarinos. Es un compendio de experiencia de casi 2 siglos. O sea, esa sociedad de clasificación, por ejemplo, Lloyd's, que es la más antigua inglesa, comenzó de una forma que hoy es un poco graciosa como en términos de anécdota, porque el señor Lloyd, comenzó a ver que eran recurrentes los accidentes en el mar, ¿no? Entonces se hizo la pregunta, ¿por qué son recurrentes los accidentes en el mar? ¿Qué tienen en común estos accidentes? Así que se fue recorriendo ciudades portuarias, ciudades de costa, y entrando a cafés, a bares, donde se juntaban los marinos para conversar con ellos y entender qué era lo que había en común en esos... Trabajo de campo puro, ¿no? Exactamente. Es algo cerquísimo al trabajo etnográfico. Y él, en base a esa información, iba encontrando causas comunes e iba generando una serie de normas, iba sistematizando el conocimiento, básicamente. ¿Sí? Entonces, así comenzó, pero bueno, luego eso se ha tecnificado de una manera profesionalizada, de una manera abrumadora. Hay normas hiperespecíficas, hiperespecializadas para cada cosa que vos pongas en el diseño de una máquina naval. ¿Sí? Entonces, prescindir de eso te expone a una cantidad de peligros y de riesgos que son difíciles de prever. Me hace pensar en la legislación de estos sumergibles. ¿Reportan a qué? ¿Qué es lo que ocurre en el mar una vez que sale de un puerto? Porque me imagino que sale... claro. Digamos, lo llevan hasta algún lugar y desde ese lugar desciende. Claro, sí. La legislación de un barco es la legislación de la bandera, del país de la bandera que tiene ese barco. No importa de dónde haya salido. Digamos, la legislación a bordo es la que rige en el país de la bandera que lo identifica. Digamos. Eso en relación como a la... O sea, el mar tiene múltiples legislaciones. Completamente, sí. Completamente. ¿Y la legislación en la superficie y en profundidad es similar? Sí, tiene que ver con la bandera directamente. La bandera es la que manda. Y mira,
quería decir otra cosa vinculada también a este tema de la gestión de riesgos, y es la no certificación, y vinculado a la certificación que estábamos hablando. La no certificación, por ejemplo, llevó a poner en el agua a grandes niveles de profundidad una máquina experimental que estaba hecha de titanio y fibra de carbono, con lo cual suena como la NASA, pero en realidad no es aconsejable. Lo que dice la norma de los sistemas de clasificación, de la sociedad de clasificación, es que debe ser un acero especial. ¿Sí? Usualmente es el acero HI, ¿sí? que es un acero de baja aleación, muy flexible, como muy resistente. De ese tipo de acero están hechos todos los submarinos. Entonces, y vinculado con esto, con este asunto comercial que vos mencionabas en un momento, Martín, hace un momentito, ellos vendían como esa idea de una manera muy, muy hábil, la idea de la seguridad vinculada a estas palabras que son rimbombantes, como fibra de carbono y titanio. Uh-huh. No, y además quizá como con la idea detrás de esto que mencionabas del argumento de che, no me dejas innovar, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido a lo mejor esta cosa superficial de no entender que ciertos estándares conectados con ciertas leyes como son muy rigurosos. ¿Qué tiene que ver la innovación aquí, no? Es como, claro, desde el punto de vista del conocimiento de lo que puede ocurrir, alguien podría decir, ¿no? Sí. Es como un argumento que no cuadra, sin embargo lo dijo hasta públicamente, ¿no? Entiendo que lo decía como, Sí. estos son obstáculos para innovar, nosotros podemos hacer lo mismo con otras, digamos, no respetando estas normas, ¿no? Que fue un Sí. poco la clave de lo que ocurrió. Sí, y no quiero hacerte muchas preguntas de coyuntura, sino porque hay análisis por todos lados y búsqueda de responsabilidades, digamos, ¿no? Todas las conversaciones tienden a encontrar culpables o a señalar y por qué, y quién lo permitió, y cómo, y todo esto que ya escuchamos de los intereses comerciales que giraron alrededor de esto. Pero me interesa cualquier otro tipo de análisis que hagas como de contexto, ¿no? O sea, conectando con el mundo de los submarinos, ¿o no? Sí, lo vincularía directamente con la forma de hacer las cosas a bordo y con la forma en que se entienden la identificación de peligros y los análisis de riesgo a bordo, ¿no? Como tener ese tipo de culturas tan distintas te lleva justamente a tomar otro tipo de decisiones basadas en asuntos comerciales o decisiones basadas en función de peligros y de riesgos. Vos decís que si hubiera habido un submarinista tripulando, ese contexto hubiera sido diferente. Completamente. Yo pienso que un submarinista jamás se habría, No baja. se habría puesto a bordo de ese sumergible. Básicamente porque no cumplía con los estándares de calidad ni con los procedimientos de la gestión de riesgos. Por ejemplo, un submarino antes de ir a inmersión tiene una cosa que se llama pruebas de 48 horas, que es toda la tripulación a bordo durante 48 horas, por supuesto hacen pausas, revisando cada sistema del submarino. Y esa revisión pasa por 3 filtros, por el suboficial, por el oficial a cargo del compartimento y por el comandante. Y aún así ocurren cosas, ¿no? Aún así tenemos grandes catástrofes de submarinos. Claro, porque el submarino es una organización altamente confiable, una HRO, Tal cual. y acá estamos casi en la vereda opuesta. Lo que los conecta es que están los dos abajo del agua. Claro. Tal cual. Pero sí, la respuesta es sí. Cuando hay un submarinista a bordo, cambia todo lo que pasa y cambia el tipo de decisiones que se toman. Por ejemplo, pero ves esto de los líderes moldean la cultura, ¿no? Como lo que hacen o dicen los líderes habilitan acciones. Por ejemplo, y a propósito de declaraciones públicas, el CEO de la compañía había dicho es que confunden la certificación con la seguridad. O sea, las diferenciaba completamente. Entonces, por eso los tripulantes eran en general turistas, ¿no? Claro. Sí. Ahora, esto quiere decir que
las únicas embarcaciones de inmersión seguras son los submarinos y no los sumergibles. No, de ninguna manera. Claro. Hay casos exitosos de sumergibles que han hecho exploraciones durante décadas y que nunca han tenido un accidente. Eso es lo que te iba a preguntar, porque entiendo que hay otras empresas con Claro. otros sumergibles Sí. operando y ahí, Sí. no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero entiendo que habría algunas decisiones en función de riesgos diferentes a este caso, Sí. porque en teoría al menos no ocurrió nada que sepamos, ¿no? Sí, existe, y en principio la primera barrera de seguridad, bueno, que eso tiene que ver directamente con la gestión de riesgos a bordo, ¿no? Y las decisiones que se toman, y que es, por ejemplo, el aseguramiento de las barreras de prevención, de control y de mitigación a bordo, ¿no? Y la primera de ellas está en el diseño. Estos sumergibles que no han tenido ningún evento están certificados todos. Y a propósito del nombre, que es ineludible como hacer esta referencia un poco mitológica de este sumergible en particular, que es el Titán, uno de los sumergibles exitosos, digamos, en términos de seguridad de procesos, es el Tritón, se llama. Y Tritón es el hijo de Poseidón. Claro. ¿No? Entonces, ese es un nombre como bastante fuerte, pero exitoso. Y ese sumergible ha sido muy famoso porque pertenece también a un multimillonario apellido Vescovo, que ha visitado los 5 puntos más profundos de los océanos conocidos por el hombre hasta hoy, digamos. Entonces, ahí Sí, tenés, claro. tenés un caso exitoso. Qué curioso lo de los nombres. Bueno, este es un nombre comercial y no un nombre corporativo, ¿no? Pero pensaba como lo delicado que es ponerle un nombre a un proyecto, un pensamiento un poco lateral a la temática que estamos abordando. ¿Algo más que te parezca rescatable del caso? Algo que digas, mira, a mí me parece... Es uno de esos casos icónicos que van a traer reacciones y nueva legislación al mundo de los sumergibles. Probablemente estoy transformando la idea de la forma en la que se van a seguir metiendo estos bichos al mar que no son submarinos. Pero ¿algo más que te haya parecido interesante rescatar? Sí, digamos hay una conexión directa, ineludible con el Titanic, ¿no? Y ahí hay varias cosas en común vinculadas a la gestión de riesgos, que es un poco esto que decíamos de la forma de entender los peligros, los riesgos y la forma de tomar decisiones en función de ellos, ¿no? La gestión de las barreras, el mantenimiento, la disciplina operacional, que es algo vinculado directamente con el factor humano, y sobre todo en relación a este caso, el sentido de vulnerabilidad, ¿no? Ambos casos tienen en común un exceso de confianza frente a la actividad humana en el mar, frente a la actividad naval, ¿sí? Hay una minimización de lo que puede hacerte el mar. El caso del Titanic, también vinculado con asuntos comerciales, había sido presentado como el insumergible, es decir, un barco imposible de ser hundido. Y se entendía en esa época, a comienzos del siglo XX, que era como el fin de la ingeniería naval, que después de eso no habría nada más. Estaba vinculado, es un rasgo de época, ¿no? Venía de la Revolución Industrial, de la época victoriana inglesa, y ellos más o menos habían logrado como trasladar todo un palacio en alta mar. Y se jactaban de que era un barco muy grande. Y bueno, y como todos sabemos, el Titanic se hundió en su primera navegación, luego de chocar contra el iceberg, luego de 2 horas, teniendo aún, que esto es también una prueba más de que nada es suficiente para prevenir un accidente, teniendo aún al mando a un marino altamente experimentado, el comandante del Titanic, claro. El capitán Smith, era un tipo altísimamente experimentado, 73 años creo que tenía, era su último viaje y bueno, pecó de exceso de confianza. Una de las causas que, esto brevísimamente digamos, una de las causas del hundimiento del Titanic es que él decidió navegar a máxima velocidad, claro, en una zona de iceberg. A pesar de las advertencias, ¿no? Claro. Sí. Ahora hace 2 o 3 podcasts atrás conversamos con Víctor Colucho, claro, sobre toda esa narrativa de invulnerabilidad que se había construido alrededor del Titanic. Tal cual. Y que está muy vinculada al
al proceso comercial, ¿no? Acá también le ponen Titán a este, que ni siquiera, tipo en la imagen, ni siquiera te da sensación de Titán, te da tipo, Titanito. espermatozoide le podrían haber puesto, pero no. Y de alguna manera el nombre compensa un poco esa idea de invulnerabilidad, diciéndole Titán a este bichito que anda ahí. No, y además esto el exceso de confianza, ¿no? Recién vos decías, Sí. y perdón que me desvíe hacia la mitología una vez más, pero digo, el exceso con todos los mitos en los que los grandes fracasos son desafiar a algo mayor que no terminas de entender y te confías. Como Fatón que dice, voy a conducir el sol y quieres sacarlo por el amanecer y quema toda la tierra, ¿no? Y siempre el exceso de confianza, digo, como característica humana que dispara muchas veces pésimas decisiones en función de riesgos, ¿no? Sí. En este caso, ante los peligros del océano, ¿no? Cosa que los submarinistas, como los montañistas, ¿viste? Que le tienen ese respeto reverencial a la montaña. De hecho, le piden permiso a la montaña antes de escalarla. Y ahí está lleno de este tipo de ritos en el submarinismo también. Sí, tal cual, completamente. Por ejemplo, en relación al mar y a la muerte, cuando hay un naufragio, los submarinistas, en particular los marinos en general diría, prefieren mantenerse, es decir, ellos están en contra de que se refloten los pecios de un naufragio, ¿sí? Porque ven el mar como una tumba, como un destino y como una posibilidad inherente a su actividad. Los marinos en general, los submarinistas en particular, tienen absoluta conciencia de la dimensión, de su lugar frente al tamaño del mar, de la dimensión de ellos frente al mar. O sea, pensemos que el Titán, por ejemplo, tenía 6 metros de eslora. 6 metros de eslora no es nada. Y además son 6 metros de eslora, es decir, es lo que vemos desde afuera. Dentro del receptáculo es todavía menor. Claro, es mucho más chico porque tiene una proa que es como, digamos, ahí es donde estaba el ojo de buey, que se presume que fue lo que... generó una explosión. Sí, de alguna forma, porque tenía una certificación para ir a 1300 metros. Y bueno, etcétera. Fueron mucho más abajo. Y tienen la popa, es decir, el submarino real tiene esa forma y tiene 2 partes acá adelante y atrás. Es sumamente chico, ¿no? O sea, son dimensiones minúsculas. Y el área de búsqueda, por ejemplo, era de 20 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, 6 metros en un área de 20 kilómetros cuadrados es insignificante. Yeah. Me quedaba pensando como... Viste que toda tragedia encierra alguna poesía, de alguna forma. Esto de que, como, de alguna manera es morir en tu ley, ¿no? Sí. Que ocurra una tragedia de esta naturaleza. Y, por supuesto, dejando de lado, haciendo un análisis, no sé si es un análisis o qué, pero dejando de lado todo lo que estamos conversando sobre gestión de riesgos y ese respeto reverencial que decís que tienen los submarinistas. Como de alguna manera también ocurre en todas las personas que tienen, por el motivo que sea, como cierta conciencia como de nadidad, ¿no? Lo mismo le pasa a los astronautas cuando salen y ven la Tierra pequeña. Claro. Es como tomar esa dimensión de quiénes somos nosotros en un marco más grande y con todo el momento liminal que es cuando aparece la fatalidad, ¿no? Todo lo que se repiensa alrededor del fin de la vida en el contexto que sea. Bueno, extraordinario. Qué lujo. Nos hemos dado un lujo hoy, teniendo un experto que pueda hacer algún análisis conectando algunos puntos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.